Bueno, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a la actividad académica del Hospital General de Medellín. Hoy tenemos al doctor Jason Santamaría. Doctor Jason es reumatólogo, es epidemiólogo también e internista y nos acompaña hoy en tres cosas que debe saber o hacer el reumatólogo en hipertensión arterial pulmonar asociada a esclerosis sistémica. Doctor Jason, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá, por la asistencia y muchas gracias a Diana por el espacio, pues para compartirles esta pequeña charla. Entonces, para empezar, entonces creo que la forma más como apropiada para poder explicar esto es a través de un caso clínico. Entonces, les voy a presentar un caso clínico de mi consulta. Una mujer de 64 años que es afrodescendiente, eh, tiene un diagnóstico de una esclerosis sistémica cutánea limitada desde el 2015, con fenómeno de Raynaud, úlceras digitales, telangiectasias y compromiso cutáneo y gastrointestinal. Se encuentra en manejo con metotrexato de ácido fólico, nifedipino, omeprazol y mosaprida. Y en general la paciente viene bien controlada de la enfermedad sin muchos síntomas respiratorios. Entonces, la primera cosa que debemos hacer pues desde reumatología en la hipertensión pulmonar es conocer la enfermedad. Si no la conocemos, pues no la vamos a diagnosticar. Entonces hay que conocer dos cosas. Primero es la esclerosis sistémica y recordar que la esclerosis sistémica tiene como estos tres pilares. El primero es la autoinmunidad, la segunda es la fibrosis y la tercera es la vasculopatía. Y la combinación de de estos tres pilares hace que se presente o se den las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Según el compromiso cutáneo o la extensión del compromiso cutáneo, la esclerosis sistémica se puede, digamos que, dividir en estos tres grupos. El primero es sin escleroderma, cuando no hay compromiso cutáneo. Cutánea limitada, cuando tenemos compromiso por debajo de las rodillas, por debajo de los codos y por arriba del cuello. Y la difusa, cuando el compromiso cutáneo se extiende a estas áreas previamente mencionadas. En la esclerosis sistémica cutánea difusa, el 60% de los pacientes son positivos para la anti-SL70, en la limitada el 88,7% son positivos para el anticentrómero, y en los sin escleroderma realmente tenemos una combinación de anticuerpos y se dice que el 42,3% son anticentrómero y el 7,9% son anti-SL70. La segunda cosa que debemos conocer de la enfermedad es qué es la hipertensión pulmonar. Entonces, la hipertensión pulmonar se define como una condición hemodinámica y fisiopatológica en la que hay un aumento de la presión arterial media pulmonar en reposo. Y eso es muy importante, porque en ejercicio es esperable que la presión arterial aumente. La hipertensión pulmonar se divide en tres grupos según la hemodinamia, que son precapilar, poscapilar y combinada. La que nos interesa para esta charla básicamente es la precapilar, que es la verdadera hipertensión arterial pulmonar, en la que tenemos una presión arterial media pulmonar por arriba de 20, una presión en cuña por debajo de 15 y una resistencia vascular pulmonar por arriba de 2 unidades Woods. A este grupo pertenecen, o pues digamos que este tipo de hipertensión o estas características hemodinámicas pertenecen los pacientes del grupo 1, 3, 4 y 5. La poscapilar, a diferencia de la que previamente les mencioné, lo que vamos a encontrar es que la presión en cuña pulmonar va a estar por arriba de 15 milímetros de mercurio y la resistencia vascular pulmonar va a estar por debajo de 2 unidades Woods. A este grupo pertenecen los pacientes del grupo 2, 3 y 5. Y el tercer grupo es la combinada, que es en la que tenemos hallazgos de precapilar y hallazgos de poscapilar. Y acá vamos a encontrar pacientes del grupo 2 y del grupo 5. En cuanto a la epidemiología de la hipertensión arterial pulmonar en esclerosis sistémica, lo tenemos más claro para la limitada y la difusa. Eh, en una revisión sistemática se encontró que para la esclerosis cutánea limitada la prevalencia es del 7,7% y para la difusa es del 6,3%. Esto es de hipertensión arterial pulmonar, o sea, la hipertensión arterial pulmonar precapilar, la que les comenté que era lo que nos traía esta charla. Y en esclerosis sistémica sin escleroderma la prevalencia es del 22,8%. Sin embargo, este valor no es tan real
porque esto es el único dato del que disponemos, pero este dato es de una cohorte y el diagnóstico se hizo por ecocardiograma, que claramente va a traer muchos falsos positivos. Entonces, probablemente no es que este grupo tenga más hipertensión pulmonar, sino que es el único dato del que disponemos. En cuanto a los factores de riesgo para hipertensión arterial pulmonar, entonces en los pacientes con esclerosis sistémica tenemos o los podemos dividir en tres grupos, que son los demográficos, los clínicos y por los anticuerpos. En cuanto a los demográficos, entonces lo que aumenta el riesgo de hipertensión pulmonar es la edad avanzada, la posmenopausia, tener el HLA-B35 o tener una enfermedad de más de 20 años. En cuanto a los factores clínicos, tenemos que el paciente que tenga Raynaud, una disminución de la densidad capilar en la capilaroscopia, úlceras digitales, telangiectasias o calcinosis van a tener más riesgo de una hipertensión pulmonar. Y en los anticuerpos, los anticentrómero, antinucleolares, antibetasglicoproteína 1 y anticélulas endoteliales van a aumentar el riesgo de hipertensión arterial pulmonar. Esto es otra cosa muy importante que debemos conocer de la enfermedad y es que los pacientes con esclerosis sistémica pueden tener hipertensión pulmonar de casi todos los grupos de la clasificación de la hipertensión pulmonar. El grupo 1 es el que nos trae por acá, que es la verdadera hipertensión arterial pulmonar, en la que tenemos una hemodinamia precapilar, el diagnóstico se hace por cateterismo cardíaco derecho y se requieren vasodilatadores para su tratamiento. Dentro del grupo 1 hay un subtipo de hipertensión pulmonar que es el asociado a enfermedad veno-oclusiva pulmonar. En esta también vamos a tener una hemodinamia precapilar, pero vamos a tener un hallazgo típico y es que los pacientes que tengan esta hemodinamia, cuando se les van a iniciar los vasodilatadores, van a hacer un edema pulmonar. Algo que nos puede ayudar a diferenciar entre la verdadera hipertensión arterial pulmonar y los que están asociados a enfermedad veno-oclusiva pulmonar es que estos van a tener una hipoxemia grave, digamos que muy desmedida a los hallazgos del cateterismo y van a tener alteraciones típicas de enfermedad veno-oclusiva pulmonar en la tomografía. Y el tratamiento acá son diuréticos, oxígeno y se requiere trasplante cardiopulmonar para este tipo de enfermedad. También van a tener hipertensión pulmonar del grupo 2. Esta es la que es asociada a enfermedad cardíaca izquierda. Recordemos que los pacientes con esclerosis sistémica pueden hacer compromiso cardíaco. Entonces, acá la hemodinamia es más bien postcapilar. Vamos a encontrar las alteraciones cardíacas y el tratamiento es el tratamiento de la falla cardíaca y acá no se necesitan vasodilatadores. En el grupo 3, entonces, es la que es asociada a enfermedad pulmonar. Recordemos que los pacientes con esclerosis sistémica pueden hacer compromiso intersticial pulmonar. La hemodinamia puede ser pre o postcapilar. Y lo que vamos a encontrar son alteraciones en las pruebas de función pulmonar, en la tomografía. Típicamente, estos pacientes pueden ser anti-SL70 positivos. Y el tratamiento es la inmunosupresión y el antifibrótico para el compromiso intersticial pulmonar. En este grupo también se está, digamos que recientemente se adicionó al tratamiento de la hipertensión pulmonar el teprostenil inhalado, que todavía no lo disponemos en el país. Y para el grupo 4 tenemos que pues, los pacientes con esclerosis sistémica también tienen aumento del riesgo de eventos trombóticos y si hacen un TEP, pues pueden hacer este tipo de hipertensión pulmonar. La hemodinamia típicamente es precapilar y un hallazgo que nos puede hacer sospechar es que los pacientes pueden tener anticuerpos antifosfolípidos positivos que le aumenta el riesgo de la trombosis. El tratamiento acá es anticoagulación y un vasodilatador dirigido que es el riociguat. Volviendo a nuestro caso clínico, entonces la paciente tenía unos exámenes de los signos vitales normales, un Rodnan solamente de 4 puntos, no tenía úlceras digitales, tenía telangiectasias en la palma, en las palmas y en la cara. En los laboratorios realmente no se encontró mayor alteración, en la endoscopia tenía una enfermedad por reflujo gastroesofágico y la tomografía no tenía alteraciones. Entonces, como la paciente venía en general estable, no se realizaron cambios en el tratamiento y le indicamos el tamizaje anual de hipertensión pulmonar. Y esa es la segunda cosa que desde reumatología debemos hacer en la hipertensión arterial pulmonar y es tamizar. Y esto es súper importante y probablemente esta es la gráfica más importante de toda la charla y es lo que me interesa que siempre, pues que nos llevemos en mente de esta charla. Y es que en este estudio lo que se hizo fue comparar a los pacientes que tenían hipertensión arterial pulmonar, o sea, una precapilar del grupo 1, en esclerosis sistémica y se comparó en el tiempo cómo la sobrevida cambiaba.
En la línea gris, que es la de arriba, son pacientes que se les diagnosticó hipertensión arterial pulmonar luego de hacer tamizaje. Mientras que en la línea inferior, que es la morada, la lila, son pacientes que se les diagnosticó hipertensión arterial pulmonar luego solo por síntomas. Y miren cómo la sobrevida a 8 años es drásticamente diferente cuando el paciente se diagnostica con tamizaje a cuando el paciente se diagnostica con síntomas. Y la razón por la cual la sobrevida es muy diferente es que los pacientes que no son tamizados, comparados con los que sí se tamizaron, cuando se les hace el diagnóstico de la hipertensión pulmonar, tienen variables hemodinámicas pues más favorables a aquellos que se tamizaron. Miren, por ejemplo, que la presión arterial media pulmonar en los que no se tamizaron fue de 49, mientras que en los tamizados fue de 34. La resistencia vascular pulmonar en los no tamizados fue de 18,75 y en los tamizados de 7,7. Entonces, cuando detectamos pacientes de forma temprana y hacemos el diagnóstico temprano, la hemodinamia va a ser mejor, por lo tanto el daño cardíaco va a ser menor y la sobrevida también va a ser más alta. Entonces, solamente con el hecho de tamizar el paciente y diagnosticarlo tempranamente, estoy garantizando que mi paciente va a vivir más años. Para el tamizaje, entonces, contamos con pruebas de función pulmonar. En las pruebas de función pulmonar que necesitamos, la difusión de monóxido de carbono y la capacidad vital forzada que la encontramos en la espirometría. Estos dos marcadores son muy importantes para la hipertensión pulmonar. La capacidad vital forzada en general permanece estable porque la estructura pulmonar está normal. Esto hablando de la hipertensión arterial pulmonar, la del grupo 1, mientras que la del SO vamos a encontrarla disminuida. ¿Por qué? Porque como hay aumento en la presión de los capilares pulmonares, el intercambio gaseoso se va a alterar. Entonces, tener una relación de capacidad vital forzada sobre el SO mayor a 1,6 aumenta el riesgo de hipertensión pulmonar. Y no solamente aumenta la probabilidad que tenga la hipertensión pulmonar, sino aumenta la probabilidad también de que el paciente fallezca por la hipertensión pulmonar. En cuanto a las pruebas de esfuerzo, también son súper importantes. Tenemos la caminata de 6 minutos y la prueba de ejercicio cardiopulmonar. Las dos son muy importantes y dan muchos datos de predicción en cuanto a morbilidad y mortalidad en los pacientes con hipertensión pulmonar, pero hay un inconveniente con los pacientes con esclerosis sistémica. Y es que en general estos pacientes pueden tener alteraciones osteomusculares que hacen que el rendimiento de las pruebas no sea tan bueno porque van a tener menores distancias recorridas, menor ganancia de frecuencia cardíaca, pero no tanto por el compromiso cardiopulmonar, sino por las condiciones osteomusculares. Entonces, si bien son muy útiles, hay que analizarlas en el contexto de las limitaciones que pueda tener el paciente. En cuanto a los biomarcadores, tenemos el NT-proBNP y el ácido úrico, los dos muy buenos biomarcadores. El NT-proBNP probablemente sea el más adecuado para el tamizaje de los pacientes con esclerosis sistémica, tiene una muy buena sensibilidad y especificidad y además tiene una muy buena correlación con la presión arterial media pulmonar y la resistencia vascular pulmonar, que son dos variables hemodinámicas que nos importan mucho. Y el ácido úrico también nos va a servir, se correlaciona también con la presión arterial media pulmonar y pues esto es porque el ácido úrico se eleva en periodos en los que hay hipoxia. En cuanto a las imágenes, entonces contamos con la cardiorresonancia, siempre se va a hacer TAC de alta resolución, porque es muy importante descartar que no haya un compromiso intersticial, porque eso claramente va a cambiar el tratamiento. En cuanto a la cardiorresonancia, cada vez se usa más, porque nos va a hablar de la estructura cardíaca, de si hay fibrosis, de si hay alteraciones de las cavidades izquierdas, que también es muy importante. Y también nos puede dar como hallazgos sobre la hipertensión pulmonar en sí. En cuanto al ecocardiograma, probablemente es lo que más se utiliza para el tamizaje de hipertensión pulmonar. Se recomienda hacer una vez al año. El problema de este examen es que es operador dependiente. Entonces, los datos no van a ser completamente confiables. Se requiere que la presión arterial media pulmonar reportada sea muy alta para que realmente tenga una sensibilidad y una especificidad adecuada, que se encontró que era de 47. Entonces sí nos sirve, pero hay que analizarlo también con precaución. En el ecocardiograma, estos son los hallazgos sugestivos de hipertensión pulmonar que siempre debemos revisar. Debemos revisar los ventrículos, la arteria pulmonar, la cava inferior y la aurícula derecha.
En los ventrículos se debe evaluar el diámetro basal, tanto el ventrículo derecho como el izquierdo, si hay aplanamiento o no del septum interventricular. En la arteria pulmonar hay que evaluar el tiempo de aceleración del tracto de salida, la velocidad de regurgitación pulmonar y el diámetro de la arteria pulmonar. En la cava inferior hay que evaluar el diámetro de la cava inferior, el colapso inspiratorio y en la aurícula derecha hay que evaluar el área de la aurícula derecha. No solamente hay que evaluar la velocidad de regurgitación tricuspidia y la presión arterial media pulmonar, que digamos que es como lo grande que siempre se revisa, pero siempre recordemos que también hay que evaluar estas otras estructuras en el ecocardiograma. Entonces, para el tamizaje en los pacientes con esclerosis sistémica se han desarrollado tres estrategias. La primera es la de la Sociedad Europea de Medicina Respiratoria y Cardiología, en la que se clasifican los pacientes en tres grupos según los hallazgos ecocardiográficos. En esta estrategia de tamizaje solo se tiene en cuenta el ecocardiograma. Y entonces, si el paciente tiene una velocidad de regurgitación tricuspida mayor a 3.4 o entre 2.9 y 3.4 con hallazgos sugestivos de hipertensión pulmonar, que son los que les mostré en la diapositiva anterior, entonces ahí el paciente se clasifica como alto riesgo. Si tiene entre 2.9 y 3.4 sin hallazgos ecocardiográficos o menor a 2.8 con hallazgos ecocardiográficos, se clasifica como un riesgo intermedio. Y si tiene una velocidad de regurgitación por debajo de 2.8 sin hallazgos ecocardiográficos, se clasifica como un bajo riesgo. Y los pacientes que van a ser llevados a cateterismo cardíaco son los que tengan o un alto riesgo o un riesgo intermedio con síntomas. La segunda estrategia para el tamizaje de hipertensión pulmonar es el DETECT. Entonces, para el DETECT es una estrategia en dos pasos. El primer paso incluye las siguientes variables, que son la relación entre la capacidad vital forzada y la difusión de monóxido de carbono, que fue la que les mencioné previamente, la presencia o el antecedente de haber tenido telangiectasias, la positividad del anticentrómero, el valor del NT-proBNP, del ácido úrico, y si tiene o no desviación del eje a la derecha en el electrocardiograma. Si en el paso 1 el paciente tiene más de 300 puntos, va a ser llevado a ecocardiograma. Y entonces el paso 2 va a tener en cuenta el total de los puntos del paso 1 sumado a dos variables del ecocardiograma. El primero es el área de la aurícula derecha y la velocidad de regurgitación tricuspidia. Y si al sumar estas tres variables, que ahora vamos a ver en un ejemplo, si tiene más de 35 puntos, el paciente va a ser llevado a cateterismo cardíaco derecho. Y la tercera estrategia de tamizaje que se ha diseñado es el ASIC. Entonces el ASIC solamente tiene dos componentes, probablemente es el más sencillo. El primer componente es tener una DLCO por debajo del 70% sumado a una relación entre la capacidad vital forzada y la DLCO por arriba de 1.8. Y el componente B es tener un NT-proBNP por arriba de 210. Si tenemos alguno de los dos componentes positivos, el paciente va a ser llevado a cateterismo cardíaco. Pero si tenemos los dos componentes negativos, hay que repetir el tamizaje al año. Entonces, cuando se comparan las tres estrategias, realmente el DETECT y el ASIC tienen unas estadísticas muy comparables. Entonces, escoger entre el uno o el otro no habría mucha diferencia. Pero el de la Sociedad Europea de Cardiología y Medicina Respiratoria en esclerosis sistémica sí tiene un bajo rendimiento, por lo que dentro de lo que se sabe de tamizaje, tal vez para otros pacientes con hipertensión pulmonar, la estrategia de la Sociedad Europea puede ser efectiva, pero en esclerosis sistémica no lo es. Entonces, para esclerosis sistémica se recomienda o DETECT o ASIC. Resulta que antes la definición de hipertensión pulmonar era tener una presión arterial media por debajo de 25 milímetros de mercurio. Cuando se disminuyó el punto de corte a 20, entonces se volvió a hacer se recalculó la probabilidad de que los pacientes con esclerosis sistémica fueran diagnosticados con hipertensión pulmonar y entonces el DETECT detectó el 31% adicional de pacientes y el ASIC el 17%. Entonces tal vez en el rango de 20 a 25 el DETECT pueda ser un poquito más eficaz, pero pues el ASIC sigue siendo, sigue teniendo unos buenos resultados. Entonces, volviendo a nuestro caso, nuestra paciente nos trae estas pruebas de, como la mandamos a tamizar, entonces le pedimos las pruebas
y esta paciente trae una capacidad vital forzada de 97, está conservada, una DLCO de 65% que está disminuida, la relación entre la capacidad y la DLCO nos dio 1.5, el NT-proBNP está en 200, que está aumentado, el ácido úrico en 5, un electrocardiograma que está normal, y en el ecocardiograma tenemos una aurícula derecha de 20 centímetros que está aumentada de tamaño, una velocidad de regurgitación de 2.75, una presión estimada de 35 milímetros de mercurio, un TAPSE de 20, y no habían otros hallazgos sugestivos de hipertensión pulmonar. Entonces vamos a hacer el ejemplo del tamizaje por las tres estrategias. En cuanto a la estrategia de la Sociedad Europea, nuestra paciente será clasificada como riesgo intermedio. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad de regurgitación tricúspida por debajo de 2.8, estaba en 2.75, pero tiene un hallazgo ecocardiográfico subjetivo de hipertensión pulmonar, que es tener la aurícula derecha dilatada, pero la paciente no tenía síntomas. Como no tenía síntomas, no es llevada a cateterismo. Pues por esta estrategia no sería llevada a cateterismo. Por el DETECT, entonces, por la relación entre la capacidad vital forzada y del SO, que nos dio 1.5, nos daría 50 puntos. Por la presencia de telangiectasias nos daría 65 puntos. Por tener un anticentrómero nos daría 60 puntos. Por tener un NT-proBNP en 200 nos daría 52.5 puntos. Por tener un ácido úrico en 5 nos daría 55 puntos, y un electrocardiograma que no tenía desviación del eje a la derecha nos daría 50 puntos, para un total de 332.5 puntos. O sea, tenemos más de 300 puntos, pasaríamos al paso 2. En el paso 2 entonces sumamos los puntos del paso 1, que nos daría 21 puntos. El área de la aurícula derecha estaría en 20, que nos daría 11 puntos. Y la velocidad de regurgitación tricuspidea estaba en 2.75, lo cual nos daría 12.5 puntos, para un total de 44.5. O sea que la paciente por esta estrategia debería ser llevada a cateterismo cardíaco derecho. Y por así, entonces, la DLCO sí está por debajo de 70, pero la relación no está por arriba de 1.8, o sea que la paciente no cumple el componente A. El DLCO, el NT-proBNP, perdón, no está por arriba de 210, o sea, no cumple el componente B, o sea que el tamizaje es negativo y debemos repetirlo en un año. Pero como el DETECT nos dio positivo, nosotros llevamos la paciente a cateterismo cardíaco derecho y efectivamente tenía una hipertensión pulmonar. Tenía una presión media pulmonar de 23 milímetros de mercurio, una cuña de 10, una resistencia de 3.1. Entonces es una hipertensión pulmonar precapilar pura. En la caminata caminó 400 metros con desaturación y con fatiga. Entonces, como se diagnosticó la hipertensión pulmonar, nuestra conducta fue hacer estratificación y remisión a un centro de neumología de experiencia. Es muy importante que el paciente sea remitido a un centro de experiencia en hipertensión pulmonar, porque cuando los pacientes son tratados en estos centros de experiencia, la sobrevida también es mayor. Entonces, la tercera cosa que debemos hacer desde reumatología es hacer la estratificación inicial e iniciar el tratamiento. Entonces, las últimas guías del 2022 de hipertensión arterial pulmonar nos recomiendan este protocolo de estratificación. Se clasifican bajo riesgo, intermedio y alto riesgo según las variables que ven en la gráfica, en la tabla, perdón. Es algo que más bien hay que tener la tabla a la mano más en lugar de recordar todo, porque pues son muchos datos. Entonces, en nuestra paciente no habían signos de falla cardíaca, no había progresión de los síntomas, no había síncope, la clase funcional era 2, los metros caminados eran de 400, entonces eso nos marca para riesgo intermedio. El NT-proBNP estaba por debajo de 300, lo cual nos marca para bajo riesgo. El ecocardiograma encontramos una variable de riesgo intermedio, que es el área de la aurícula derecha, que estaba en 20 centímetros cuadrados. Y el cateterismo nos da variables hemodinámicas de bajo riesgo, pero como teníamos estas dos de riesgo intermedio, entonces la paciente se clasifica como riesgo intermedio. Entonces, para el diagnóstico o para el definir qué tratamiento le vamos a hacer a nuestro paciente, entonces también se propone esta estrategia de tratamiento. Entonces, cuando el paciente es diagnosticado con hipertensión arterial pulmonar, lo primero que hay que definir es si tiene o no comorbilidades cardiopulmonares. Si las tiene, el paciente va a ser manejado en monoterapia y hacer un seguimiento individualizado según la tolerancia y la respuesta.
Pero si el paciente no tiene comorbilidades cardiopulmonares, entonces se va a hacer la estratificación en tres estratos, que fue la que les mostré previamente. Si es bajo o intermedio, se va a iniciar un antagonista de endotelina y un inhibidor de fosfodiesterasa 5. Mientras que si es un alto riesgo, además de eso, hay que iniciar un agente, un prostanoide, tanto puede ser endovenoso o subcutáneo. Y se hace un seguimiento de 3 a 6 meses. A los 3 o 6 meses hay que hacer una nueva estratificación, pero ahora en 4 estratos, que ya vamos a hablarlo. Y según si es un bajo riesgo, si continúa en bajo riesgo, perdón, se continúa la misma terapia. Si es un riesgo intermedio o bajo, entonces ahí ya se hace un cambio y acá es donde se puede adicionar Celexipac o Riociguat. Y si pasa a un riesgo alto, pues el paciente debe pasar a un prostanoide endovenoso, subcutáneo o trasplante, según como la gravedad del paciente. Entonces, como nuestra paciente era bajo intermedio, entonces debemos iniciarle un antagonista de endotelina y un inhibidor de fosfodiesterasa 5. Entonces a la paciente se le inició sildenafil en titulación más macitentan. No toleró el sildenafil y eso es uno de los problemas grandes de los vasodilatadores. La tolerancia en general puede ser mala, entonces hay que iniciar con dosis bajas e ir subiendo según la tolerancia y si no, pues cambiar de agente, que fue lo que tuvimos que hacer. Como la paciente no toleró el sildenafil, la cambiamos a tadalafilo. El macitentan sí lo toleró, entonces finalmente quedó en tratamiento con macitentan y tadalafilo para la hipertensión arterial pulmonar y le pedimos los exámenes para el control. Entonces, la clase funcional no cambió, el ProBNP bajó de 200 a 95 y los metros caminados pasaron de 400 a 420, lo cual pues es bastante bueno en un paciente con hipertensión arterial pulmonar. En la estratificación de seguimiento, entonces esto es lo que se propone y es que ya en la estratificación de seguimiento en 4 estratos. Entonces se va a clasificar el paciente en riesgo bajo, intermedio alto o alto. ¿Y cómo vamos a calcular a dónde pertenece el paciente con esta fórmula? Que es que vamos a sumar los puntajes que nos van a dar estas tres variables, que son la clase funcional, la caminata y el péptido natriurético, y eso lo dividimos en tres. Y según si el paciente pues clasifica alguna de las categorías, vamos a cambiar el tratamiento como previamente se los mencioné. Entonces en nuestra paciente la clase funcional era 1, entonces eso nos da un punto. La caminata nos dio 420 metros en el seguimiento, o sea que nos da 2 puntos. Y el ProBNP está por debajo de 300, entonces nos da nuevamente un punto. Entonces sumamos un punto de la clase funcional, 2 puntos de los metros caminados, un punto del péptido natriurético y lo dividimos en 3, eso nos da 1.33. Entonces este puntaje se va a aproximar al entero más próximo, que en este caso sería 1, y como nos da 1, el paciente se clasifica como bajo riesgo, entonces deberíamos continuar el mismo tratamiento que traíamos, que en este caso fue macitentan la fila. Entonces, las conclusiones de esta charla es que la hipertensión pulmonar es una enfermedad altamente mortal, como vimos en esa gráfica. Si nos va mal a los 8 años, más o menos solo el 20% de los pacientes van a estar vivos. Hay muchos tipos de hipertensión pulmonar y los pacientes con esclerosis sistémica pueden tener cualquiera de los fenotipos descritos de la hipertensión arterial pulmonar. La tercera conclusión que me parece la más importante y es que tamizar va a salvar vidas, por eso los invito a que siempre que tengamos un paciente con esclerosis sistémica lo tamicemos porque eso le va a garantizar una sobrevida al paciente. La cuarta conclusión es que uno debe tamizar con lo que se sienta cómodo, pero en esclerosis sistémica la recomendación es ASIC o DETEC, con el que se sientan más cómodos, pero lo importante es que paciente con esclerosis sistémica e hipertensión pulmonar, no tengamos miedo y empecemos a estratificarlos e iniciemos el tratamiento porque nosotros somos los médicos que más próximos vamos a estar a los pacientes con esclerosis sistémica y el inicio temprano del tratamiento también va a tener un impacto positivo en la sobrevida de los pacientes. Muchísimas gracias. Jason, muchas gracias. Buenísima tu charla. Te tengo una pregunta. Las pruebas de vasorreactividad en el cateterismo derecho. Pues mira, realmente las pruebas de vasorreactividad no son tan
importantes en los pacientes con esclerosis sistémica porque se sabe que estos pacientes no tienen una buena o no responden a los vasodilatadores en el cateterismo, entonces no es necesario hacerlos, porque esta prueba reactiva es para definir si el paciente es candidato a nifedipino, pero pues este tipo de esclerosis sistémica, pues en los pacientes con esclerosis sistémica, con hipertensión pulmonar asociada a esclerosis sistémica, no son necesarias porque sabemos que no responden al nifedipino. Listo, muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Te están saludando desde Panlar Joven, doctor Francisco Bustamante y la doctora Ivonne de Ecuador. Que felicitaciones por tu charla. Muchas gracias. Y espero que les haya gustado y sobre todo que sea algo como útil y que pueda ser aplicable a la práctica clínica todos los días. Así es. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos desde Chile también. Doctor, muchas gracias por acompañarnos Bueno, y te esperamos en una próxima oportunidad. vale. Muchas gracias por la invitación. Chao. Bueno, hasta luego.